Muy bien, vamos entonces ahora a estar hablando de la ley del rendimiento o la ley de la productividad marginal decreciente. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos entonces a tratarlo. Vamos a utilizar para observar esto un ejemplo concreto, y vamos a hablar de dos factores. Vamos a usar dos factores, ¿verdad? Y el resultado de esos factores. Eh, Factor A, o el primer factor, va a ser unas cuerdas de terreno. Ese va a ser entonces el factor fijo. Ese es, ¿verdad? El, el, la, el factor que va a estar ahí y que no cambia, ¿ok? Que está dado y ya, ¿verdad? Segundo, el B, mejor dicho, trabajador. Vamos al factor variable, va a ser el factor que puede cambiar, que es el factor trabajador, ¿verdad? Agricultor en este caso. Vamos a hablar de un agricultor y la tierra. ¿Okay? En este ejemplo, antes de seguir, no es real. ¿Por qué no es real? Porque no todos los seres humanos somos iguales. No todos los agricultores trabajan a la misma velocidad, al mismo, ¿verdad? Con las mismas destrezas, con las mismas herramientas, ¿verdad? Así que no son homogéneos, no son iguales, no son exactamente lo mismo, ¿ok? Pero podemos usar el ejemplo. Ok, ¿y cómo funciona este ejemplo? Ahí está. Tenemos el terreno. Eso que está ahí es el terreno. Ese terreno, vamos a suponer que son 100 cuerdas. Ese es nuestro factor fijo en este ejemplo. Terreno. Entonces, vamos a estar observando un producto que se hace dentro de ese factor fijo, ¿verdad? Van a ser los guineos. Entonces, el otro factor son estos empleados. ¿Y porque yo estoy colocando varios en una línea, ¿verdad? Recta? Bueno, un rayo. Pues ya van a observar. Esa línea que les acabo de poner es cuánto producen cada uno de estos factores variables, o mejor dicho, cada uno de estos empleados o agricultores. ¿Verdad? Ese es el factor variable, agricultor. Este es el producto, el guineo. Y este es el factor fijo, el terreno. O sea, en otras palabras, estos trabajadores en este terreno van a producir algo. ¿Qué van a producir? Guineo. ¿Okay? Ahora, si observan esta línea que está aquí, que es la producción, cuánto esta gente está produciendo, observan que, ok, un empleado pues produce algo que en la gráfica estaría por aquí. Pero se añade otro y va subiendo. Y se añade otro y va subiendo la producción. Y se añade otro y sube la producción. Y se añade otro factor variable y sube la producción. Y se añade otro factor variable y sube. Y después añadimos otro. Y bueno, sí, sigue subiendo, pero ya no es hacia arriba infinitamente. Sino que la producción empieza ya a darnos una señal, ¿verdad? De límites, ¿verdad? Y incluso vamos a añadir otro porque queremos producir más. Y bueno, sí, producimos más, pero ya no sigue hacia acá la línea. Sino que la línea empieza a bajar, ¿verdad? En proporción a la cantidad de empleados o de factor variable. O sea, en proporción lo que significa es, quisiéramos que si añadimos otro más, esto siguiera subiendo y subiendo y subiendo. Pero, ¿qué pasa con este factor fijo? ¿Qué pasa con ese factor que está ahí dado? Bueno, lo que pasa con ese factor es que no es infinito. Va a llegar un momento en que si tú sigues añadiendo factores variables, empleados, no, el factor cuerdas de terreno no va a seguir en aumento. Tú tienes 100 cuerdas, that's it. Se acabó, hasta ahí. Y como entonces las cuerdas no son infinitas, pues la producción no crece en proporción a que si tú siguieras añadiendo empleados. O sea, en otras palabras, en unas palabras menos rebuscadas. Pues, no importa cuántos empleados tú le metas a eso. No importa. ¿Por qué? Porque va a tener límites. En un momento dado, ya por más empleados que le metas, ya no produce más. Ya no continúa hacia arriba, ascendente esa línea de producción. Así que eso es lo que malmente le podemos llamar un punto óptimo. No me gusta usar esa expresión, pero es para que se entienda que es como que hasta ahí, hasta ese punto es como que
lo bueno, lo más probable, lo que el dueño de esas 100 cuerdas hubiese querido. Hasta ahí. Después de ahí es como que, sí, añadimos más producción, pero ya no está en relación a cuántos empleados yo tengo. Y ya sigo añadiendo empleados y no está proporcionado esa producción con los empleados que yo tengo que pagarle o lo que sea, ¿verdad? Como que, ok, ya, hasta aquí. Como que dice, un límite. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes económicos y los bienes económicos son limitados, son escasos. Si no, no son bienes económicos, como el aire. Tú puedes poner a trabajar, si el factor fijo fuera el aire, que básicamente no se considera un bien económico, pues realmente pues tú puedes seguir metiendo empleado, no importa, porque entonces es ilimitado. Pero no, porque el aire no es un bien económico, estamos hablando de bienes económicos escasos, ¿verdad? Y se vería así, ¿verdad? Pues como ya les enseñé, esta línea abajo va a representar dónde están los trabajadores o empleados. Va a llegar un momento en que esa combinación óptima de factores de producción, ¿verdad? Como que deja de subir y empieza a declinar. Después de esto crecemos menos proporcionalmente, en proporción al factor variable que son los empleados. Llegará el momento en que existe una combinación óptima, y quiero que sea entre comillas, porque no estamos hablando de perfección, no estamos hablando estamos hablando de que eso lo va a determinar la empresa o el empresario, cuán óptimo él entiende que es, ¿verdad? Pero sí es como hay una clave, hay una ley de que de ahí para adelante no vas a continuar proporcionalmente subiendo con esos factores, ¿verdad? Esos factores productivos que tiene. Después de esto, la producción crece menos que proporcionalmente, o sea, menos en proporción al factor variable, empleados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes límites. ¿Verdad? Aquí lo vemos de otra forma. Yo puse las bananas de otra forma. Y si tenemos el factor fijo como este cuadro verde que rodea, ¿verdad? Vamos a seguir pensando en el mismo ejemplo, que es un terreno de 100 cuerdas. Pues el primer empleado pues te añade una banana, el segundo te añade, hace que produzcan entonces más, y así sucesivamente el tercero produce más, el cuarto produce más, el quinto produce más, el sexto pues produce más, pero adiós, ¿qué pasó con la proporción? Yo quiero más proporción, ¿verdad? Pues añadiste uno más y subió la proporción, y añadiste otro más y subió la proporción, pero añadiste uno más y llegó a una proporción, wow, yes, ¿verdad? El empresario tal vez estaba contento. Y llegó otro y se quedó igual. Como observan aquí, llegó al límite, básicamente, ¿verdad? Es para que lo puedan visualizar. Eso no es exactamente así, como les dije. Puede ser que un empleado de estos produzca lo mismo que producen tres. O sea, varía, ¿verdad? El ejemplo, pero es para que entiendan. Después de esto, entonces, el próximo empleado incluso a lo mejor lo que hace es que no ayuda y por ende, pues no sé, pues se produce hasta menos. ¿Okay? En otras palabras, el factor fijo terreno no es infinito. No es infinito. Y la producción, pues, tiene un cierto, ¿verdad? Cierto momento en donde, ok, hasta ahí es proporcionalmente ascendente, hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si no se da supuestamente esta ley del rendimiento? Bueno, la prueba de la ley es sencilla. Si la ley es cierta, entonces el aumento del factor variable, empleados, no implica crecimiento productivo exponencial. En otras palabras, no importa cuánto empleado tú le metas, eso no significa que necesariamente vaya a seguir produciendo por arriba. ¿Por qué? Porque si la ley no se da, supuestamente, significa que entonces ese terreno es infinito. ¿Verdad? Ese factor fijo es infinito y tendría una productividad ilimitada. ¿Hay terrenos con productividad ilimitada? No, ¿verdad? Entonces no sería escaso. Pues entonces no estamos hablando entonces de un bien económico. Y sería entonces un bien libre como el aire. Así que esa es la conclusión de lo que es la prueba de esta ley decreciente.